Sal del camino de ella. Cuidado. Gloria a Dios. Con alegría, gloria a Dios. Hermanos, bienvenidos al tema número 60. Santo Dios. Tema número 60 de la carta a los romanos que nosotros estamos desarrollando. Este tema se titula Exhortación y liberalidad, hablando de estos dos dones. Amén. Son dones. Exhortación y liberalidad. Allí está. Es el capítulo 12 del versículo 8. Allí está en la pantalla para que usted pueda anotar. Hemos leído 12:8 que nos dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Miren, yo sé que muchos de nosotros conocemos de muchos dones, ¿no? Los más conocidos son el don de ciencia, don de palabra y sabiduría, don de sanidad, milagros. Pero casi o muy pocos conocen estos dones, que también son dones. Son regalos que Dios da para que cada uno de nosotros podamos guiarnos como cristianos y usar estas capacidades que Dios nos da. La exhortación y liberalidad. Escuchen, en este mundo cada quien piensa en sí mismo, ¿sí o no? La gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, piensa en sí mismo y piensa en su propio beneficio. Pelea por la causa suya, menos por la causa de otras personas. O sea, si nosotros vemos o preguntamos a una persona y le decimos: ¿usted sería capaz de pelear la causa de otro? O sea, ir y pedir algo para otra persona, interceder por otra persona. Y normalmente la persona va a decir: ¿por qué voy a perder mi tiempo intercediendo por otra persona? Así es el mundo, hermanos, así es el mundo. Casi nadie pelea por la causa de otros, mucho menos por lo que son sus enemigos, ¿verdad? Ninguna persona del mundo que no conoce a Dios va y dice: por amor a mi enemigo voy a ir y le voy a dar este apoyo porque está viviendo una vida miserable. Nadie hace eso, ¿verdad? Simplemente lo que quiere es que ese enemigo desaparezca y, si es posible, se muera, ¿verdad? Eso es lo que el mundo piensa y que tiene ese pensamiento, esa idea. Cada quien defiende sus propios intereses, a veces también los de su familia. En otras ocasiones más terribles, hay casos que incluso personas, por ejemplo hijos, que dan la espalda a sus propios padres, ¿verdad? Le dan la espalda y lo abandonan. Imagínense, si eso hacen con sus padres, ¿qué no harán con la gente que no los conoce? Ellos piensan en sí mismos, ellos no se preocupan por otra cosa, sino por su propio bienestar, su propio beneficio. Pero a los cristianos Dios nos ordena y nos enseña cómo debemos vivir en esta tierra. Si la gente del mundo vive así, Dios nos ordena, Dios nos enseña en su palabra que no debemos vivir así. No debemos vivir así, sino que tenemos que cada cristiano defender primeramente la causa de nuestro prójimo o de las personas que están a nuestro alrededor. Y si usted pregunta y dice: ¿quién es mi prójimo? Como aquel hombre que preguntó a Jesús y le dijo: Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan? Preguntó, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Y prójimo precisamente
es la persona que está más cerca de ti. La persona que está más cerca de ti. Él es tu prójimo. Viene de una palabrita que se deriva próximo, o sea, el que está más cerca de ti. Él es tu prójimo. Y bueno, Dios nos enseña a que debemos darle el lugar a nuestro prójimo. Defender primeramente la causa de los demás antes que la nuestra. Amando a nuestros enemigos incluso, siendo buenos con los demás, desechando y dejando de ser, escúcheme bien, tacaños. ¿Cómo? Tacaños. ¿Esa palabra existe? Claro que existe. Está bien escrita en el diccionario. Precisamente es el segundo don que vamos a tratar en esta noche. Cuando dice el que reparte con liberalidad, ahí habla precisamente de la generosidad que cada cristiano debe tener. Entonces, vamos a ver esto en esta noche, siendo buenos con los demás y liderando con rectitud, llorando con los que lloran, alegrándonos con los que están felices. Para hacer esto, muchas veces nosotros vamos a luchar con nuestro propio carácter. Ese carácter que lo traemos desde cuando no éramos cristianos, ¿verdad? Yo conozco muchos hombres y mujeres que eran tacaños, duros, ¿verdad? En el mundo allá. Pero cuando uno ya entrega su vida a Cristo, ahí es donde debe cambiar y debe luchar con eso para ser diferente y para ser un mejor cristiano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En este tema precisamente aprenderemos acerca de la exhortación y la liberalidad. Vamos a aprender de estos dos dones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La exhortación, ¿qué significa exhortación? Usted me pregunta y dice, ¿qué es exhortación? La palabra exhortación viene de una palabra griega que es paraklesis, que significa alentar. ¿Cómo? Alentar. Alentar. No es gritonear por si acaso. No. Es alentar. Otro significado es amonestar. ¿Qué es amonestar? Entre paréntesis, llamar la atención. Pero ahí va con sabiduría. También significa animar. Animar. También significa consolar. Pero también significa exigencia. Miren cómo esta palabrita encierra muchos significados. Muchos significados. Y cuando a usted le digan un día, hermano, venga, quiero hablar con usted, le voy a exhortar. No precisamente significa que le van a llamar la atención y pobre de ti, ¿verdad? Sino que quizás le van a animar, quizás le van a alentar, ¿verdad? O quizás le van a consolar, porque también significa consolación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso que en un lenguaje sencillo, este versículo lo leemos de esta manera. Si Dios nos pide animar a los demás, si Dios nos pide animar, amonestar, alentar, llamar la atención o consolar o exigir a los demás, debemos hacerlo. Así se leería en un lenguaje más sencillo. Si de compartir, ahí hablando ya de cuando dice el que reparte con liberalidad, allí significa, si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños, dice aquí, mire, imagínate. ¿Cómo? A ver, otra vez. Si se trata de compartir nuestros bienes, no debemos ser tacaños, duros, ¿verdad? Entonces, aquí nos da Dios un mandamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día, como yo les decía,
La gente que no conoce a Dios padece también de una enfermedad llamada la avaricia, que es un pecado terrible. La avaricia le puede llevar a una persona a encerrarse en su mundo y no compartir con los demás. Porque tiene sus argumentos, tiene sus ideas, tiene sus pensamientos de que para qué voy a compartir mi fuerza, mi sudor, lo que por tantos años me he esforzado. Entonces allí nosotros entendemos que como cristianos nada vamos a llevar cuando moramos. ¿O sí? No, ¿verdad? ¿Cuántos creen que van a llevar cuando van a morir, aunque sea un sol? Nadie, ¿verdad? Nada vamos a llevar de este mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer este versículo donde nos dice de esta manera: Por tanto, ¿cómo? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A ver, aquí hay un versículo donde nos enseña uno de los significados de la exhortación. ¿Cuál era? El aliento, ¿verdad? El aliento. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, por tanto, o sea, por todo lo que yo les he escrito, en 4 capítulos, 4:18, dice, alentaos los unos a los otros. Miren, aquí el apóstol Pablo está hablando de ¿qué? Está hablando acerca de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia. Desde el 4:15, él empieza a hablar del rapto de la iglesia. Entonces, al final de esos versículos, les dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Los de la iglesia de Tesalónica estaban como que tristes, como que un poco sin aliento, sin esperanza. ¿Por qué? Porque los hermanos no sabían este maravilloso misterio. ¿Cuál? El rapto de la iglesia. Ellos no sabían, ellos pensaban y decían, bueno, me voy a morir y de ahí ¿a dónde me iré? Me voy a morir y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Pero el apóstol Pablo les escribe y les dice, hermanos míos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que ya dejaron de existir en su vida física, sino que también dice, procederemos a resurrección. Y luego dice, porque el Señor mismo, ¿verdad?, con voz de trompeta, con trompeta de arcángel, descenderá desde los cielos. ¿Y qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los hermanos de Tesalónica, que estaban como que tristes, como que llorosos, al leer esas palabras dijeron, wow, entonces vamos a resucitar si nos morimos. Y si estamos vivos, pues vamos a ser transformados. Y ya no seremos más, ya no moriremos más, sino que vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados. Entonces, estas palabras les dieron aliento. Eso también es exhortación. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Necesito hablar con usted. ¿Por qué? Le voy a exhortar. No se asuste. Bueno, quizás me aliente o cualquier otra cosa. Precisamente, uno de los significados es el aliento, el ánimo. ¿Sabe qué? Le voy a animar, pero no le voy a animar con mis palabras, porque mis palabras no animan a nadie. Pablo, el apóstol, animó, alentó
a los hermanos de Tesalónica con un misterio que todavía no había sido revelado. Un misterio que él habló, él contó acerca del rapto de la iglesia. Entonces, mire, estas palabras llegaron al corazón de los hermanos y a nosotros también. ¿Y qué producen? Aliento. Esas palabras nos alientan. ¿Por qué? Porque creemos un día que vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados. Y vamos a partir de ese mundo al cielo, donde no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo alienta a la iglesia de Tesalónica a través de esta carta que contenía la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las palabras que alientan? No mis palabras, sino la palabra de Dios. Usted debe sentirse confortado y debe sentirse con mucho gozo, con mucha alegría al recibir la palabra de Dios y decir gracias por la palabra, porque eso nos conforta, eso nos da fuerza. Vamos un capítulo más adelante, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice esto: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cómo? También os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿Cuál era el otro significado de exhortación? Amonestar. ¿Qué es amonestar? Llamar la atención. Eso es algo un poquito más fuerte. Eso es llamar a la persona y decirle: ¿sabe qué? Yo necesito hablar con usted. Y decirle: usted es cristiano, usted está dando un mal ejemplo, usted está dando un mal testimonio para la gente que le conoce, para la gente que le observa. Y ese es un tono un poco fuerte, pero que le va a hacer a la persona entrar en sus sentidos y decir: ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo está mal. Por eso dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. O sea, los que están allí a las justas, a los que un tiempo se van de la iglesia al mundo y otra vez regresan y así ven una vida totalmente miserable. Entonces, alienten a los de poco ánimo, dice. Que sostengáis a los débiles. Ya unos temas más adelante vamos a llegar a los débiles de la fe, que son temas preciosos. Que seáis pacientes para con todos, dice. ¿Con quiénes? Con los hermanos, ¿verdad? Uno con los ociosos, otro con los de poco ánimo y otro con los débiles. ¿Qué debemos ser? Pacientes. Pero hay personas que dicen: yo soy paciente con él, pero no le dicen nada, ¿verdad? No le dicen nada, no le llaman la atención, no le alientan, ¿verdad? Sino que no le dicen nada. Pero el ser pacientes con estas personas no nos quiere decir que no les digamos nada, sino que los amonestemos, les alentemos también a los de poco ánimo y sostengamos a los débiles con la palabra de Dios y tengamos paciencia con ellos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, perdón. ¿Cómo? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, que ninguno de nosotros, por cualquier causa, debemos pagar mal por mal. Dice: antes seguir siempre lo bueno para con otros y para con todos.
Entonces, debemos nosotros, si un día alguien nos exhorta, ¿verdad?, recibir la exhortación y no tener que molestarse o no tener que pagar mal por mal y decir: ese hermano me tiene cólera, así que no le voy a hablar más. No, sino que amarnos los unos a los otros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La exhortación debemos interpretarlo de acuerdo al contexto de la palabra de Dios. Vamos, denle un aplauso al Señor. Fuerte, gloria a Dios. La exhortación debemos interpretarlo de acuerdo al contexto. Yo les había explicado cuál o a qué lo llamamos el contexto. Por ejemplo, gracias a Dios y gracias a los estudiosos de la Biblia que separaron los temas por capítulos, ¿sí o no? Si no, imagínate cómo buscaríamos, ¿verdad? Pero ahora tenemos Hechos capítulo 12, ahora tenemos 13, 14, 50 capítulos, ¿verdad? 100 y tantos capítulos, y nos podemos llegar rápidamente allí. Entonces, el contexto es la frase o lo que está alrededor de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, estamos leyendo nosotros Romanos capítulo 12, versículo 8. Ese texto se interpreta con los versículos que están antes y con los versículos que están después del versículo 8. ¿Cuáles son los versículos anteriores? El versículo 7, el versículo 6, el versículo 5, hasta el 1, ¿no? Y de ahí seguidamente. Entonces, si empezamos a leer todo, vamos a tener una correcta interpretación. Entonces, también la palabra exhortación se interpreta de acuerdo a su contexto. Les voy a explicar rápidamente eso. Por ejemplo, hay una palabra, fe, ¿qué significa? La certeza, la convicción de lo que se espera. ¿Qué más? Entonces, eso es fe, creer, y creer en las promesas de Dios, creer para ser salvo. Pero hay un versículo, hay un versículo en el libro de Hechos que dice que Pablo, siendo un Saulo de Tarso, perseguía la fe de los que seguían a Cristo. ¿Cómo interpretamos ese versículo? ¿Perseguía la fe? ¿Perseguía creer? Entonces, ahí interpretamos ese versículo o esa palabra fe como ¿qué? Como a los cristianos que seguían el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, exhortación también se debe interpretar de acuerdo a su contexto. Debemos interpretarlo de acuerdo al contexto. Aquí el apóstol Pablo está amonestando a algunos hermanos que aún no ordenaban su vida, o sea, los llamaba la atención. Entonces ahí fue duro el apóstol Pablo y les dijo: a los ociosos hágalos trabajar. Entonces mira, de acuerdo al contexto nosotros vamos interpretando y diciendo qué significa exhortación en ese contexto. A ver, Job capítulo 17, versículo 1. Anote, yo le leo. Job capítulo 17, versículo 1 dice de esta manera: mi aliento se agota. Mi aliento se agota. Se acortan mis días y me está preparando el sepulcro. Versículo 2. No hay conmigo sino escarnecedores. 17:1. En cuya amargura se detienen mis ojos. Miren, aquí nosotros encontramos lo contrario del aliento, lo contrario de
palabra exhortación, que también significa aliento. Aquí encontramos el desaliento que sentía un hombre, como cualquiera de nosotros lo podemos experimentar. Job dice: mi aliento se agota. Mi aliento se agota, se va. Se me está agotando, se acortan mis días. Él estaba sufriendo, acuérdese. Él estaba padeciendo muchas dificultades. Luego dice: y me está preparado el sepulcro. O sea, ¿qué significa esto? Que ya su familia, o la esposa, que la única que quedó, estaban diciendo: bueno, este hombre ya cualquier rato se nos muere, y bueno, ya preparemos un hueco ahí en la tierra para que lo sepultemos. No hay conmigo sino escarnecedores, todos en contra de Job. Yo pregunto, ¿alguna vez nos hemos encontrado en una situación terrible donde todo el mundo, la familia, todo el mundo se va contra ti? Precisamente sentimos que nuestro aliento se va. Sentimos que nuestras fuerzas se agotan. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué precisamos en ese momento? Necesitamos la exhortación de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Necesitamos la exhortación de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en ese momento. Job necesitaba a alguien que venga con una palabra de parte de Dios. Pero incluso sus 3 amigos que vinieron, 2 de ellos fueron más terribles contra él. Eran escarnecedores. El más joven como que pensó y medio que lo favoreció a Job. En cuya amargura, dice, se detienen mis ojos. Él estaba sufriendo terriblemente. En el capítulo 19 del mismo libro, en el versículo 17, dice esto: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extraños le rogaba. Wow, entrañas, perdón. Mira, qué terrible, ¿verdad? La Biblia registra una sola frase de esta mujer, que le dice: mejor maldice a tu Dios y muérete. Pero él cuenta una parte más de cómo le trataba a esta esposa. Qué terrible, mira. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. O sea, ese amor que había entre pareja, entre esposo y esposa, como que se fue disminuyendo, y la mujer, si se atrevió a decirle: maldice a Dios y muérete, imagínate, lo rechazó de tal manera. Él estaba abandonado totalmente. ¿Y él qué hacía? Él le rogaba y le decía: por nuestros hijos que también ya murieron, por los hijos que hemos tenido, ¿cómo es posible que me rechaces ahora que estoy en un momento terrible, en un momento difícil? Pero miren, y dice el versículo 18: aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. En cargamontón, todos contra Job. Este hombre sí que fue purificado. Este hombre sí que fue procesado como el oro. Todos contra Job, imagínense. Ciertamente quizás nadie pasemos lo que pasó Job. Quizás nadie llegamos a pasar, a sufrir lo que pasó Job. Pero hermanos, en cualquier momento que vivamos de nuestras vidas, debemos nosotros estar listos y dispuestos a recibir, ¿qué cosa? La exhortación de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Job lo necesitaba,
Pero la gente que supuestamente vino a ayudar, hermanos, sucedió que sus palabras eran palabras, como dice allí, me escarnecían. Luego dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Era hueso y pellejo, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Imagínense eso, hermanos. Él estaba en una situación terrible, una situación difícil. Y de esa situación, ¿qué hizo Dios? Dios lo levantó. Mire el poder de Dios. Estando prácticamente su piel, dice, pegada a sus huesos, y viviendo una situación totalmente terrible, vemos que después Dios lo levantó con poder y con gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué nos demuestra eso? Que la exhortación, hermanos, puede resucitar muertos. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Porque Job pide y dice: yo quiero hablar con el Dios Todopoderoso. Quiero llevar mi caso con el juez de jueces, que es el Dios Todopoderoso. Y dice que Dios le habló en un torbellino, o sea, en un remolino. Y le habló. ¿Y qué recibió? La exhortación. Recibió la llamada de atención de parte de Dios. Pero también recibió el aliento. También recibió el ánimo. Porque Dios no lo dejó allí con la exhortación o con la llamada de atención. Porque a la primera palabra que le dijo: Job, tú que dices que lo sabes todo. Porque ¿qué creen? Él estando con las llagas en su cuerpo, hueso y pellejo, aún así se defendía contra esos 3 amigos que vinieron a gritarle. Él se defendió muy bien. Entonces le dice: Job, tú que sabes mucho, Job, ¿dónde estabas cuando puse los primeros cimientos de la tierra? Ahí Job se agachó. Ahí Job perdió en la primera frase que Dios le dio. Dios le llamó la atención y él aprendió en ese momento. Pero no quedó allí, hermanos. Se animó por la palabra de Dios. Dios lo levantó, Él lo exhortó, Dios mismo. Eso que nos demuestra que una palabra de exhortación, una llamada de atención, hermanos, una llamada de atención no es para ir y lloriqueando y diciendo: hasta aquí nomás, de aquí no vuelvo más. Es para que Dios quiere que nos levantemos y sigamos adelante, porque el largo camino nos resta. Y una exhortación no es para matarnos. Una exhortación es para decirnos: el camino que usted está caminando no es el correcto. No aprenda mal, aprenda bien. O eso es lo que hacemos con los hijos, ¿verdad? Los hijos creen que están bien, pero el padre que tiene experiencia, que ya vivió por algo 50 años, ya sabe cómo es la vida. Tuvo errores y quiere que los hijos no lo cometan, y los exhorta, no para su mal. Aunque ellos se quejen y digan: eso lo hace de malo, un día ellos ven y van a decir: wow, sí, mi papá tuvo razón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso mismo hace Dios con todos nosotros. Vamos al libro de Hechos, capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les dice: pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. ¿Qué estaba pasando? El apóstol Pablo estaba siendo llevado a Roma a exponer su caso a César, porque él lo habían acusado injustamente
Y él dijo: apelo a César, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con la sentencia que le habían dado allí el rey Agripa. Y bueno, él estaba viajando en este barco. Y dice la Biblia que Dios le reveló, el Espíritu de Dios le reveló y le dijo: ¿sabe qué? Pablo, va a haber una tormenta, se va a hundir el barco, pero tranquilo, nadie se va a morir. Y ahí empezó la tormenta en el mar y todos creyeron y dijeron: nos vamos a morir aquí. ¿Y qué hizo Pablo? Los exhortó. ¿Qué hizo Pablo? Habló fuerte, les llamó la atención y les dijo: tranquilos. Los exhorto a tener buen ánimo, o sea, tranquilícense, no tengan miedo. Los exhorto a tener buen ánimo. Tranquilícese, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué nos enseña este pasaje de la Biblia? ¿Qué nos enseña este pasaje de la Biblia? Algo muy importante. Nos enseña a que en el momento de la tormenta, en cualquier momento que usted viva de su vida, un momento de tormenta, un momento de dificultad, un momento donde usted no sepa qué hacer, y como que las olas te van a hundir tu barco, tu familia, ahí es donde el esposo debe de levantarse y decir: un momento, tengan buen ánimo, no va a pasar nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto nos enseña, esto es similar a lo que pasó cuando Cristo calmó la tempestad, cuando los discípulos, temblando de miedo, se fueron y lo despertaron al Señor y le dijeron: Señor, si no te levantas, nos vamos a morir. Precisamente Dios prueba nuestras vidas. Primeramente, ¿verdad? Va a ver si tenemos el suficiente carácter para decir: tranquilos, no va a pasar nada, tengan ánimo. Y Dios va a probar nuestras vidas, va a permitir tormentas en nuestras vidas, pero debemos tener la seguridad en la palabra de Dios. No va a decir: este es mi fin. Recuerden que todo pasa por algo y que todo tiene un propósito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 6:1 dice esto: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cómo? Así pues, nosotros como colaboradores de Dios. Este es un mensaje para la iglesia, para el pueblo de Dios. Les exhortamos, dice, los exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, ¿qué significa eso? Que no seamos personas que no valoren la gracia de Dios, sino que debemos, como buenos cristianos, valorar lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará por nosotros. ¿Cuál es lo que Dios hizo? Pues la muerte en la cruz, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, Dios. Entonces, les exhortamos, los llamamos la atención a que aprovechen, a que valoren la gracia de Dios, la palabra de Dios, a que acepten la palabra de Dios. Esto es lo que dice. Versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de
salvación. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. O sea, aquí nos enseña algo maravilloso acerca de la gracia de Dios que en el tiempo necesario llegó a nuestras vidas. Porque ¿qué hubiera sido si hubiéramos muerto nosotros sin que la gracia de Dios nos haya alcanzado? Pues estaríamos muertos, ¿verdad? Perdidos para siempre, imagínense. Qué terrible. Pero gracias a la misericordia de Dios estamos en la salvación. Amén. Apláudele al Señor. Luego dice, versículo 3: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Esto que nos enseña? Que cada cristiano, nosotros debemos siempre dar un buen testimonio ante los cristianos, más aún con los que están llegando por primera, por segunda vez a la iglesia, con aquellos que se están reconciliando, con aquellos que se han entregado para Cristo. Ser prudente en nuestras palabras, hablar con sabiduría, porque si no, ellos van a decir, bueno, ¿para qué voy a ir a la iglesia si el hermano que está ahí 10 años es peor que yo? Fíjense, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros debemos dar un buen testimonio, y con la gente que está en el mundo también, porque recuerde que somos luz del mundo. Vamos a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 2 al versículo 3. Primera de Tesalonicenses, solamente anoten, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice esto: porque nuestra exhortación, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Para entender eso debemos leer el siguiente versículo: sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea, en este tiempo los discípulos recibían la palabra de Dios. Los apóstoles recibían directamente del Espíritu de Dios para que ellos escriban. Y muchos también se habían levantado ahí falsos profetas, que también llegaban y decían, vengo de parte de la iglesia de Jerusalén. Y no era verdad. Se habían levantado y eran rebeldes y se habían rebelado. Entonces dice, porque nuestra exhortación, o sea, nuestras palabras de aliento, de ánimo, de llamada de atención, dice, no procedió de error ni de impureza. O sea, no procedió de cualquier mente humana, no procedió de impureza, o sea, de un corazón malintencionado, como si los corintios se dejaron engañar, porque ahí se habían metido falsos profetas, también en los Gálatas, imagínense. Y esos corazones que empezaron a supuestamente exhortar ahí al pueblo de Dios, venían de un corazón sucio, de un corazón impuro. Y luego dice, ni fue de engaño, porque lo que los apóstoles enseñaban era que palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es engaño. Según de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es que inspirada por Dios, y es útil para redarguir, útil para enseñar. Según de Timoteo 3:16, allí dice, útil para enseñar, para redarguir y para corregir
en sabiduría. Entonces, esto, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo escribe es algo guiado, algo inspirado por Dios, sino que según fuimos aprobados por Dios, o sea, Dios los llamó. Y hoy en este tiempo también vemos como muchos se levantan a sí mismos y dicen, bueno, yo me gustaría ser un evangelista, así que yo voy a ser así. Y se levantan solitos. Dios no los levantó ni fueron aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. ¿Sabe? Dios confió a ellos el evangelio para que ellos escribieran y para que hoy tengamos escritos, reunidos en un libro que es la Biblia, y que podamos meditar y que podamos nosotros alegrarnos, gozarnos, alentarnos, animarnos, exhortarnos con la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo no sé si les ha pasado en ciertas ocasiones, cuando estamos mal en algo, abrimos nuestra Biblia y empezamos a leer, y precisamente Dios nos habla de una sola cosa, y vamos a otro lado y sigue lo mismo, y dice, ay, yo no sé qué tengo, pero siempre encuentro esto. Precisamente eso es lo que quizás estamos fallando. ¿Ven? Entonces no debemos hacernos los locos, ¿verdad? De no aceptar la palabra de Dios, sino que aceptar la exhortación que Dios nos está dando a través de su palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Luego dice, versículo 5, nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Wow. ¿Qué significa lisonja? Mira, esta palabra lisonja, porque es lisonja, así, lisonja, significa, así en un ejemplo sencillo, miren, es que yo me acerque a usted y le diga, hermanito, yo te amo en el amor del Señor. Es usted el cristiano más santo que he conocido. Mire, ustedes, y empezar con unas palabras bien bonitas. Luego por detrás suyo empiezo a hablar mal de usted. Esas son palabras lisonjeras. O sea, exaltar de una manera exagerada lo que una persona precisamente no es. Palabras lisonjeras. Entonces, esta gente, estos falsos profetas, habían entrado con palabras lisonjeras. Hermanos, ustedes son un pueblo donde nunca he visto tanta fe. Un pueblo que en ningún lugar hay. Empezaban alabándolos, pero de una manera exagerada. Los cristianos más santos que he conocido. En cambio, Pablo no llegaba así. Claro, Pablo llegaba, los saludaba, los abrazaba y empezaba a enseñar lo que Dios le guiaba. Hermanos, ustedes no pueden andar en celos, ustedes no pueden andar en esto, en aquello, ustedes no pueden andar en fornicación, en pecado, ustedes no pueden andar en odio, en rencor, peleándose entre hermanos. Y entonces los demás, los falsos profetas, no decían eso. Solamente hablaban palabras lisonjeras. No hablaban contra el pecado ni nada de eso. Y el apóstol Pablo dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. O sea, todo lo decía como Dios les daba, hermanos. Dios es testigo, dice, Dios es testigo de esto, de que yo les hablé como es de acuerdo a la palabra de Dios. Luego dice el versículo 6, ni buscamos, miren, ni buscamos gloria de los hombres. O sea, no buscamos la aprobación de los hermanos. Por ejemplo, hay casos de hombres que vienen a la iglesia y aparte de su esposa tienen un amante y
El pastor sabe y no dice nada. No dice nada. ¿Por qué? Para que esa persona no se vaya, ¿verdad? Ni se sienta mal. Por eso dice el apóstol: nosotros no buscamos gloria de los hombres. ¿Eso qué significa? O sea, que los pastores no hablarían del pecado, no hablarían contra el pecado. Entonces la gente se agradaba y decía: bueno, el pastor está viendo que yo estoy cometiendo pecados y cosas así, pero él no me dice nada. Así que no hay problema, yo voy a seguir así. Y vienen y le daban un abrazo al pastor y le decían: qué bueno, siga así. Pero Pablo no. Pablo llegaba y hablaba contra el pecado. Hablaba y predicaba y les exhortaba. Y luego dice: ni de otros, aunque ni buscábamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, dice esto, fuimos tiernos entre vosotros. O sea, las palabras lisonjeras no tienen nada que ver con la amabilidad. Un pastor tiene que ser bien amable con la gente. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran bien amables. Mira, dice: antes fuimos tiernos. ¿Cómo es una persona tierna? Una persona que viene y que habla con la persona, lo escucha, y la persona cuenta todo su problema, sus casos, y ahí está con mucha ternura. Y mira lo que dice: como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Qué tremendo es esto. ¿Qué es una nodriza? Una nodriza es una amable empleada, se podría decir en ese tiempo, que cuida, una niñera, pues. Pero no de esas niñeras que salen en los videos y que le pegan a los pobres niños, no. Una niñera amable que le canta para que ese bebé se duerma. ¿Qué significa esto? Que los apóstoles se dedicaban a que la gente, los hermanos, los cristianos puedan entender, puedan comprender la palabra de Dios. Los enseñaban, y cuando ellos lloraban, por ejemplo, los hermanos venían con problemas, lloraban, los abrazaban, los confortaban, también los exhortaban, pero con mucha amabilidad, con mucho amor. Entonces, esto no significa, la amabilidad no significa que el pastor, el ministro, no hable en contra del pecado. Si habla contra el pecado, pero lo hace, ¿verdad?, a la persona con amabilidad, porque quiere que esa persona sea edificada en el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Imagínate. Eso debería ser el deseo de todo ministro, de todo pastor. ¿Cuál? Tener un afecto y tener un amor por la grey, el rebaño que Dios nos ha encargado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice, es capaz de dar sus propias vidas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Dice esto: porque oímos que entre algunos de vosotros, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Miren, había hermanitos en esta iglesia que no trabajaban, pero como no trabajaban y tenían hambre, pues iban a robar. Terrible, ¿verdad? Iban a robar. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Alabado sea Dios. Iban a robar y se entrometían en lo ajeno. Qué terrible, ¿verdad? A los tales, dice, con eso sí es fuerte, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y en otro versículo dice: el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Entonces ahí está estos versículos acerca de la exhortación. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo 2:1. Anote allí. Dice esto. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Exhorto, dice, ante todo a que se hagan rogativas primeramente. ¿Qué cosa? Rogativas. ¿Por quiénes? ¿Por uno mismo? No solamente por uno mismo, debemos hacerlo por todos los hombres, por los drogadictos, por los enfermos, por los ricos millonarios que están encerrados en una jaula de oro, pero siguen esclavos de sus pecados. Por ellos debemos orar, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Luego dice versículo 2, ¿por quiénes? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos orar por nuestros gobernantes, porque esos son los reyes, los presidentes. Y usted dirá: pero hermano, son corruptos, son ladrones. Voy a orar para que se pudran en la cárcel. No. Si oramos para que Dios tenga misericordia de nuestra nación, para que Dios guíe con sabiduría a ellos, ¿cómo viviremos? Viviremos, dice, quieta y reposadamente. Entonces, el cristiano, entre todas las oraciones que nosotros hacemos, debemos orar por nuestra nación. Si usted no lo hace, hágalo a partir de ahora. Ore por su nación. Ore por su presidente, por nuestro presidente, por el Congreso. Ay, hermano, es que el Congreso todos los días se pelean. No, vamos a orar. Vamos a orar. Por eso que dice en Proverbios, la sabiduría está en las calles. Está, dice, allí en los congresos. Está allí donde la gente está gobernando. Y usted dice, pero ¿por qué no actúa allí? Dice que la sabiduría grita y dice, ¿dónde está alguien entendido para que yo hable a través de él? Pero todos son necios, todos van para sacar dinero y para sacar un beneficio personal. Pero debemos orar por ellos. Debemos orar para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Miren. Entonces, ¿cuál es la clave? Precisamente orar por nuestros gobernantes. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aleluya. Esto es bueno. Es agradable a Dios. Eso le agrada a Dios. Entonces deducimos en que la nación que se descuida e ignora a Dios por sus gobernantes, los gobernantes van a entrar un gobernante terrible y va a hacer que sufra esa nación. Entonces debemos orar y decir, Señor, pon un gobernante que esté de acuerdo a tu voluntad, y Dios va a hacer la obra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, si usted no lo hacía, ¿qué dice la palabra? Los exhortamos a que hagan rogativas, a que hagan peticiones, a que hagan oraciones a favor de los que están en eminencia.
los jueces, los fiscales, los congresistas, el presidente, por los poderes del Estado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, entre tanto que voy, o sea, el apóstol Pablo le dice, Timoteo, de aquí a un tiempo voy a ir, te voy a visitar, pero en este tiempo le dice, ocúpate en la lectura. ¿Cómo? Ocúpate en la lectura. ¿Se acuerdan la semana pasada que estábamos viendo acerca del don de enseñanza? Que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando tú vengas, tráeme los libros, tráeme los pergaminos. Pablo era un hombre que le gustaba la lectura y tenía libros de libros. Por eso es que enseñaba bien. Entonces le dice, ocúpate en la lectura. Estudia la Biblia, estúdiala. ¿Para qué? Para que con esa lectura, o sea, con ese conocimiento que se llenaba Timoteo, luego dice, la exhortación y ¿qué más? Y la enseñanza. Escúcheme, yo no puedo exhortar con mi pensamiento, con mi idea. No puedo. ¿Saben por qué? Porque si yo exhorto a una persona a base de mis ideas, de mis pensamientos, esa persona es seguro que se va de la iglesia. Pero si yo exhorto, primero, habiéndome ocupado de la lectura de la palabra de Dios, exhorto con mucha enseñanza. Mire, hermano, lo que yo le estoy diciendo es aquí. ¿Dónde? Aquí, mire. Hechos capítulo tal, versículo tal. Dice lo que usted está viviendo. Usted está siendo una persona muy desesperada. Usted está siendo muy celoso. Usted está siendo una persona que no perdona, un peleonero. Yo le he escuchado a usted que está hablando palabras feas. Aquí dice la Biblia que de nuestra boca no puede salir palabras, groserías, palabras que ofendan a los demás. Entonces, ¿a base de qué? A base de la palabra de Dios. Y la persona se da cuenta y dice, sí, es verdad, perdóname, Señor. Gracias, pastor, por habernos enseñado eso. Entonces, ¿a base de qué exhortamos? ¿A base de qué enseñamos? A base de la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasará, la palabra nunca va a pasar, nunca se va a acabar, nunca, no tiene fecha de caducidad. Imagínate, hace 100 años alguien escribió un libro acerca de la creación, acerca de la tierra. Hoy en día otros libros lo superan, porque ya hay más conocimiento, ya hay más tecnología. No hace mucho creían que la tierra era plana y todos pensaban que llegaban a la orilla y se caían al abismo, ¿verdad? Pero ahora ya no. Pero hace 3000 años Dios le reveló a Isaías y le dijo que la tierra era circular, era redonda. Y pregunto yo, ¿de dónde sabía Isaías? ¿Quién se lo reveló? Dios se lo reveló. Entonces, todos los libros del mundo pueden pasar. No les digo que no lean, pero la Biblia nunca va a pasar, nunca, no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios. Por eso que ahora trasladamos esta palabra a nuestras vidas. Y esta palabra les digo a todos ustedes: entre tanto que vivamos en esta tierra, ocupémonos de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Jesús nos mandó a ser discípulos que son seguidores de Cristo. Y solamente se hacen discípulos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque al enseñar estamos haciendo que esa persona vaya y se guíe y siga los pasos del Maestro, que es Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 1 Timoteo 6:2, unas 2 hojas más adelante. Y los que tienen amos, creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, esto es un mandamiento para nosotros, para mí de enseñarles y para yo ponerlo en práctica. Y los que tienen amos, creyentes, o sea, los esclavos que tenían sus amos, o sea, sus dueños, en este caso, ustedes, nosotros que tenemos jefes, dice, no los tengan en menos por ser hermanos, o sea, no los desprecien a sus jefes, sino sírvales mejor, dice, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos al segundo don. Liberalidad. Liberalidad. Viene de una palabra griega, haplotes, que significa de un solo aspecto. ¿Cómo? O sea, una persona que tiene este don es una persona de un solo aspecto. A ver, vamos a explicar más. Es una persona con sinceridad, una persona sin disimulo, sin buscar solo lo que le beneficia, sino que busca lo que va a beneficiar a su prójimo, a su hermano. Significa, el significado más cierto, generosidad, donativo. ¿Cómo? Generosidad y donativo. Son aquellas personas, hermanos, son aquellas personas los que tienen estos dones, los que tienen este don de liberalidad, que dice, el que reparte con liberalidad, son aquellos que no les importa que les falte a ellos, pero dan para los demás. Por ejemplo, hay personas que tienen, cristianos que tienen este don, el don de dar a los demás, el don de servir a los demás. Por ejemplo, hay personas que no les importa, como les estaba diciendo, no les importa quedarse sin dinero con tal de dar a aquella persona que está necesitada. Pero ¿cuál es el pensamiento del mundo? Duros, ¿verdad? No soltar para nada. No soltar para nada. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo también. En 1 Timoteo 6:17. Mire lo que dice. A los ricos de este siglo, yo sé que aquí hay personas que Dios les ha bendecido, que tienen un buen salario, qué bendición por eso, pero usted tiene que aprender una cosa, a ser generoso. ¿Ven? Ese es un don. Y mira lo que dice la Biblia, no yo, dice la Biblia. A los ricos de este siglo manda. Es un mandamiento. No es una opción. No es algo que usted lo escoja y diga, ¿lo hago o no lo hago? Es un mandamiento.
a los ricos de este siglo, a los que han sido bendecidos, dice, manda que no sean altivos. O sea, que digan, no, porque yo tengo dinero, porque Dios me ha bendecido, y son altivos. No. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Por qué son inciertas las riquezas? Porque hoy puede usted tener un buen salario, pero de pronto pasan momentos terribles y todo el ahorro y todo el salario se va como echar al agua. Imagínate. Usted tiene que aprender que lo que usted recibe, lo que usted tiene en esta tierra es incierto. Es algo que se puede ir en cualquier momento. Sino en el Dios vivo. O sea, la esperanza suya debe estar en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora dice, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Escuchen, si usted recibe un buen salario, lo que debe hacer es ser generoso. Obviamente cumplir usted como generoso, como una persona que reparte con liberalidad, o sea que es un canal de bendición. Eso es una persona que tiene ese don, es un canal de bendición. Es como aquel que recibe y que lo da. Como que la cadena, que recibe los alimentos y no se lo queda, sino que lo da a los que lo necesitan. Dios ha cortado bendiciones a mucha gente porque ha agarrado y no lo ha dado a los demás. Y bueno, Dios dice, vamos a cortar con eso, y busca a otra persona que se convierta y tenga ese don para poder hacer de esa persona un canal de bendición. Hermanos, aprendamos una cosa. Aprendamos el compartir. Aprendamos el dar. Yo le quiero enseñar esto, ¿saben por qué? Porque usted va a experimentar cosas extraordinarias. Si usted no le niega a Dios, si usted es generoso con los demás, si usted es fiel en sus diezmos, sus ofrendas, sin necesidad de decir, a ver, ¿quién puede dar tanto? No, sin necesidad de hacer eso, sino que usted con su propia iniciativa, con alegría y con gozo, decir, ahí está lo mejor para Dios. ¿Saben, hermanos? Usted no va a esperar mucho tiempo, va a recibir más. Y cuando reciba más, no lo detenga. Siga siendo generoso. Porque saben que dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Así como recibe un buen ingreso, un buen salario, dice, debe ser rico en buenas obras. O sea, en dar. Porque es mejor el que da que recibir. Es mejor dar que recibir. Es algo especial, hermanos. No sé si usted lo ha sentido. Y dice, ¿qué hubiera sido si no le hubiera dado a esta mujer, a este hombre, o para la iglesia? Escuche. Cuando hay necesidad en la iglesia, a veces no es precisamente por el que está encargado, el pastor. Muchas veces es por la gente que detiene la bendición y no lo da. Dios ya dio la bendición para la gente, pero la gente lo detiene. Entonces hay una parte allí, y bueno, Dios dice en la Biblia que va a preparar y va a proveer por otros medios. Pero la bendición que venía hacia usted, que quizás es un poco duro, por eso que dice en un lenguaje sencillo, que debemos dejar de ser tacaños. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hay un testimonio de un hombre que era millonario, iba a una iglesia
de muchos años. Pero escúcheme bien, pero recontra duro. Ese hombre sí que se pasó. Tenía una casa bien grande, pero él manejaba su carro, pero antigua de antigua, un carro, una carcachita, como dicen por allí, bien antigua. Y parecía un hermano más de la iglesia que tiene un carro viejito. No, pero el hombre era bien rico y no gastaba en nada, hermanos. Ni a sus hijos les daba para sus estudios. Terrible. Y en una cierta ocasión el pastor fue y le dijo: ¿sabe qué? Van a venir para un encuentro que vamos a tener. Van a venir hermanos de una ciudad. ¿Usted podría concedernos unos cuartos de su casa para que se queden allí? Y dice que este hermano le dijo: ¿Cómo? ¿Cómo voy a dar mi casa para unos hermanos que ni les conozco? ¿Cómo voy a dar para que va a ensuciar mi casa, mi alfombra? Y el pastor le dijo: ¿sabe qué? No me diga nada. No le dije nada, olvídese de lo que le dije. Qué duros, ¿verdad? Es una triste situación, porque ellos están esclavos ¿de qué? De la avaricia. Precisamente el dar nos libra de la avaricia y no somos ávaros. Cuando nosotros más damos, más Dios nos va a bendecir. Porque ¿qué dice 11:1 de Eclesiastés? Echa tu pan sobre las aguas. Y aunque pase un tiempo y no lo veas, después lo vas a ver el resultado. Porque ¿qué? Lo que lleva el agua nunca vuelve. Es ilógico, pero Dios nos promete que Él nos va a bendecir. Esto es tremendo, hermanos. Hagan el bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, dice. Repartir, así como uno recibe bendición, repartir. Y aquí quiero, gracias a Dios que me trajo a memoria, hermanos, el kilo de amor. ¿Cuántos se acuerdan del kilo de amor todavía? Traigan el kilo de amor, al menos una vez a la semana. 1 kilo de fideos, 1 kilo de arroz, una botella de aceite, 1 kilo de azúcar. ¿Para quiénes? Hay personas que necesitan. No les hablo de personas que no conocen a Dios, son hermanos que necesitan. Algunos de ellos están viniendo recién a la iglesia, se han entregado, pero tienen necesidad. Amén. Así que vamos los primeros martes de cada semana. Cada martes. Imagínense, 1 kilo de arroz, ¿cuánto cuesta? 3 soles. 3 soles a la semana. ¿Es mucho? No es nada, ¿verdad? Y si usted es generoso, dice: no, yo puedo traer más, traiga. Aquí vamos a administrar bien eso y se va a repartir a las personas que tienen necesidad. No seamos duros. ¿Amén? No precisa usted tener un ahorro de 20,000 soles para dar una ayuda de 1 sol. No. No. Si usted tiene poco, con ese poco de, hermanos. Yo he visto, hermanos, que con poco Dios ha bendecido mucho. Con lo poco, imagínate si Dios nos da en abundancia. Uy, explotamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, ¿qué nos enseñó la exhortación y el repartir con liberalidad? Así que todos nosotros debemos anhelar estos dones y pedir estos dones. Señor, aún siento que soy una persona dura. Diga con sinceridad. Dios le escucha y Dios sabe y reconoce y dice: lo estás reconociendo. Aún me cuesta eso, Señor, ayúdame. Yo quiero ser una persona dadivosa. Y Dios te va a ayudar. Vas a recibir ese don de tal manera que hay personas, son pocas, yo he visto pocas personas que tienen ese don,
qué lo dan? Sirven a la gente, porque también es servir. No tiene, mire, por eso les digo, se quitan el pan de la boca y lo dan a los demás. Quitan su tiempo, su precioso tiempo, en servicio de los demás. Entonces esto también